En este video vamos a hablar acerca de los ácidos, bases y el pH. ¿Por qué es importante estudiar el pH? Bueno, me imagino que saben que el pH es una escala que nos dice qué tan ácido o básica es una sustancia. Bueno, al estar compuestos por agua, los organismos vivos deben tener concentraciones determinadas de hidrógenos, es decir, deben estar en cierto valor de pH, ¿no? Si hablamos de un organismo como el humano, cada líquido corporal tiene cierto valor de pH específico, en el cual ese líquido debe funcionar correctamente, ¿verdad? El margen de pH fisiológico en promedio va de 6.5 a 8 unidades, aunque hay partes del organismo en las cuales hay un pH mucho menor o mucho mayor, pero bueno, es un promedio, ¿no? Significa que los organismos deben mantener estos niveles porque los procesos bioquímicos que ocurren en esas células, líquidos y tejidos adyacentes, pues requieren un pH estable. Por ejemplo, el funcionamiento de ciertas sustancias como las enzimas depende mucho de las concentraciones de hidrógeno, ¿no? También la estructura de ciertas proteínas puede modificarse enormemente si hay una variación en el pH de un líquido corporal. Pero bueno, antes de hablar un poco más acerca de lo que confiere a los organismos vivos, vamos a hablar acerca de lo que es un ácido y una base. Se han desarrollado durante la historia varias teorías y definiciones, pero por ahora la que más nos va a interesar es la desarrollada por Bronsted-Lowry, creada por estos dos químicos, en la cual ellos definieron a un ácido como una sustancia que puede donar un hidrógeno positivo, que también le llaman protón, a otra sustancia. Y una base es una sustancia capaz de recibir un hidrógeno positivo de otra. Entonces, por ejemplo, tenemos un ácido como el ácido clorhídrico, que al momento de entrar a una solución acuosa se separa. Una de las partes positivas es el hidrógeno o protón, mientras que la parte restante, en este caso, es el cloruro, ¿sí? Luego, la base, tenemos como ejemplo a este grupo químico que se llama hidroxilo, que es capaz de aceptar un protón y al aceptarlo se va a formar una molécula de agua. Existen otras bases como el amonio, que al aceptar un hidrógeno se convierte en amoníaco. Entonces podemos decir que mientras uno dona hidrógenos, otro los acepta, pero algunos digamos que tienen mayor capacidad de, digamos, disociarse todas las moléculas que ingresen a una solución acuosa y otras no tanto. Entonces podemos decir que existen ácidos fuertes y ácidos débiles, bases fuertes y bases débiles. Vamos a hablar en primer lugar de los ácidos. Un ácido fuerte es aquel que yo lo ingreso a una solución acuosa y se disocia completamente. Es decir, ingresa y el 100% de las moléculas se separa en hidrógeno y en cloruro, en este caso, que es nuestro ejemplo de ácido clorhídrico, ¿sí? Mientras que un ácido débil se disocia, pero solo parcialmente. O sea, si yo ingreso 100 moléculas de este que se llama ácido fluorhídrico, digamos que solo, no sé, 20% se va a separar realmente en hidrógeno y en fluoruro. Y significa que el resto en realidad va a seguir esta flecha que está de este lado, o sea, va a tender a permanecer como ácido fluorhídrico, ¿sí? Entonces, mientras uno se disocia completamente, otro no. Al momento que se separan, si se fijan, se están generando sustancias con carga o iones, por lo que podríamos decir que pues están aumentando la capacidad de esa solución de conducir la electricidad, ¿sí? Si comparamos un ácido fuerte contra un débil, obviamente que se separa más el fuerte, por lo tanto va a conducir más la electricidad que uno débil. Al momento de ingresar al agua, vean, estos hidrógenos se van a separar en todas las moléculas del ácido. Vamos a regresar un poco para que observen los porcentajes de ácido clorhídrico, cómo disminuyen completamente porque la molécula completa desaparece y el hidrógeno es el que está en mayor proporción, ¿no? Si hablamos de un ácido débil, entonces solo una parte muy pequeña se va a separar, mientras que las demás permanecen unidas.
Por lo tanto, el porcentaje de moléculas completas pues es muy alto y el porcentaje de hidrógenos es muy bajo. Lo mismo pasa con las bases. Las bases fuertes, pues quedamos que una base es una sustancia que acepta hidrógenos. Las bases fuertes tienen mucha afinidad por los hidrógenos o protones y por lo tanto no los libera tan fácil, o sea, los captura rápidamente, ¿no? Entonces, en este caso, el flúor sería una base fuerte capturando gran cantidad de hidrógenos, por lo tanto, el ácido suele permanecer unido como una pareja, ¿no? Ahora, existe otra definición de bases fuertes, que estas son moléculas que contienen hidroxilo en su estructura, ¿sí? Quedamos que el hidroxilo es capaz de capturar hidrógenos y actúa como base fuerte. Entonces, cualquier sustancia que se rompa y que disocie casi al 100% sus hidroxilos, pues se considera una base fuerte. En cuanto a las bases débiles, pues son aquellas que, por el contrario, pues no tienen mucha afinidad por los protones, los dejan libres, digamos que son independientes, ¿no? Entonces les gusta más estar separados de los protones, no tienden a estar como una molécula completa. Si observaron, usé para ácidos y bases los mismos ejemplos, ¿no? Usé al ácido clorhídrico y al ácido fluorhídrico. ¿Por qué hice esto? Bueno, porque podemos decir que cuando yo tengo en una reacción química a un ácido que se disocia, lo tengo conjugado en esa reacción con una base. Por ejemplo, si tengo un ácido fuerte como el ácido clorhídrico rompiéndose, disociándose, significa que es fuerte, ¿no? Porque se va a romper casi al 100% o al 100%. Y del otro lado de la reacción tengo una base débil, porque este cloruro no es muy afín por los hidrógenos. Por eso es que la molécula tiende a estar separada, ¿no? En cambio, si pienso en un ácido débil que se está disociando, este se encuentra conjugado con una base fuerte. Eso significa que como no tiende a separarse mucho, ¿verdad? Pues es un ácido débil. Significa que esta parte que pertenece al ácido tiene mucha afinidad por los hidrógenos, por eso tienden a estar unidos, ¿verdad? Juntitos. Por lo tanto, como tiene mucha afinidad, pues se considera una base fuerte. Hemos estado hablando acerca de ácidos y bases, pero hay sustancias que son capaces de actuar como las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y a esas se les llaman sustancias anfotéricas. En este caso, una de las principales sustancias anfotéricas que existen es el agua. Probablemente ya habíamos hablado en otros videos acerca de la propiedad del agua de ionizarse, es decir, de separarse, de romperse y producir dos iones, ¿no? Vamos a observar en esta animación justamente el proceso de ionización. Tenemos una molécula de agua a la derecha que va a donar un hidrógeno a la de la izquierda, ¿sí? Vamos a observar que la primera molécula, la de la derecha, se convierte en un hidroxilo, ¿verdad? Y la otra en una estructura llamada hidronio. Eso significa que, bueno, el agua se está rompiendo y al romperse se generan cargas, por eso se está ionizando, ¿sí? Pero hablando ya de ácidos y bases, esta molécula de la derecha dona un hidrógeno a la de la izquierda, o sea, está actuando como un ácido. Y esta, al recibir el hidrógeno, está actuando como una base. Pero, así como expliqué anteriormente en otro video, este proceso no ocurre durante mucho tiempo, sino que el hidrógeno tiende a regresar a un hidroxilo, ¿verdad? Puede ser el mismo en el que estaba o a otro. Regresa y entonces ya quedan las dos moléculas de agua como estaban al inicio, ¿no? Pero ahora si se fijan, del lado izquierdo, la molécula actuó como donadora de hidrógenos, o sea, como ácido, y la otra actuó ahora como receptora, o sea, como base. Entonces, ambas moléculas en algún punto actuaron tanto como ácido como base. Por eso es que el agua es una sustancia anfotérica, aunque no es la única, ¿eh? Existen otras. Hemos estado hablando acerca de que pues entran las sustancias, liberan hidrógenos, unas más, otras menos.
Entonces todo va a depender, su fuerza, por ejemplo, de qué tantos hidrógenos son capaces de donar, ¿no? Por eso fue que en 1909 Soren Sorensen creó una forma de describir, digamos, en una escala, la fuerza de un ácido o de una base, ¿sí? Creó la escala de pH. Actualmente en algunos lugares se le llama potencial de hidrógeno, pero normalmente es mejor mencionarlo como pH, ¿no? Entonces, si ponemos de ejemplo al agua, el agua pues se puede disociar, ¿verdad? Ya lo vimos. Y va a haber la misma concentración, digamos, de hidrógenos positivos y de hidroxilos, que equivalen a 0.0000001 molar. Que, o sea, decir 000 es muy tardado, ¿no? Entonces, en ese momento que Soren Sorensen, por ejemplo, se comunicaba con otros científicos para ver qué habían encontrado, imagínense, ¿no? No, pues yo encontré 0.00000, era muy tardado, ¿no? Obviamente que con la notación científica, pues es más fácil, ¿no? 1 por 10⁻⁷ molar, ¿sí? Pero bueno, pensó él que debería de haber alguna forma matemática de transformar ese número a un número pues más normal, ¿no? Más manejable, ¿sí? Entonces se le ocurrió crear esta, digamos, esta fórmula en la cual se saca el logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos para conocer pues el pH, ¿no? Y en este caso, si sacamos el logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos del agua, pues nos da 7. De ahí que el pH del agua sea 7 y justamente coincide con la mitad de la escala de pH, porque como quedamos, actúa como ácido y como base al mismo tiempo, ¿no? Gracias a su anfoterismo, ¿no? Pero si pensamos en otras sustancias como el ácido clorhídrico entrando a una solución, por ejemplo, es capaz de donar 0.01 molar de concentración de hidrógeno, ¿no? O 0.01 moles, ¿sí? Entonces, si yo le saco el logaritmo negativo a esa concentración, pues voy a tener que el pH del ácido clorhídrico es 2, ¿sí? Entonces, se puede observar que va a haber mayor cantidad de hidrógenos cuando yo pongo ácido clorhídrico en una solución que cuando pongo agua, ¿sí? O sea, aquí en las cantidades, digamos, en las concentraciones netas, se nota que esto es mayor que esto, ¿no? Pero al momento de hacer la conversión con el logaritmo negativo, la escala quedó volteada. Los que tengan mayor concentración de hidrógeno tendrán un número menor de pH y los que tengan menor concentración de hidrógenos tendrán un mayor número de pH. Que bueno, o sea, digo, a Soren Sorensen no le molestaba, entonces prefirió dejar así la escala, ¿no? Entonces aquí lo vemos, ¿no? A menor pH, mayor concentración de hidrógenos y viceversa, ¿sí? O sea que si yo me voy del 7, que es el agua, al neutro, hacia abajo, estoy esperando que haya una mayor concentración de hidrógenos. O sea, la sustancia es un ácido, ¿sí? Tenemos ejemplos aquí de ácidos, eh, por ejemplo, fuertes como el ácido de las baterías o el ácido clorhídrico que está en el estómago, ¿verdad? Que aquí lo ponen en 1, está entre 1 y 2. Tenemos, por ejemplo, el limón, el vinagre, etcétera, ¿no? Y algunos, pues conforme va subiendo la escala, pues se van acercando al pH neutro, ¿sí? Si nos vamos hacia el otro lado, significa que conforme aumento a mayor pH, tengo menor concentración de hidrógenos, ¿verdad? Por eso es que ya no son ácidos, tienen pocos hidrógenos, entonces es una sustancia que es una base o es un álcali, ¿sí? Entonces, como ejemplo, tenemos aquí muy cerquita del 7, más bien para acá, no tanto en el 8, al plasma o sangre, tenemos ya luego, por ejemplo, algunas sustancias que tomamos contra la acidez, ¿verdad? Tenemos soluciones de amonio, jabones, el blanqueador, sustancias para limpiar que tienden a ser muy básicas, ¿sí? Entonces, bueno, como pueden ver, la escala va del 0 al 14. Entonces quedamos, 7 es neutro, 0 significa que la sustancia es más bien ácida, yendo al 14 es básica.
Ahora, esa es una forma de saber, digamos, en una solución qué tantos hidrógenos se liberaron, ¿verdad? Y tener un número más manejable, ¿no? Pero si queremos, digamos, conocer específicamente la fuerza de un ácido, tendríamos que usar un número más puntual, que es la constante de disociación de los ácidos. Esta constante es un número que nos indica para un ácido qué tanto va a liberar sus hidrógenos, ¿no? Es una constante de equilibrio, lo cual significa que es un número que se obtiene cuando yo ingreso la sustancia a una solución y se alcanza el equilibrio, es decir, si ese ácido tiene la propiedad de disociarse completamente, se alcanza el equilibrio de tener el 100% de las sustancias disociadas y nada de la sustancia completa, ¿no? Y como les decía, nos indica la fuerza ácida, o sea, qué tanto soy capaz yo de liberar hidrógenos, ¿verdad? Al momento de que me estoy disolviendo en agua, en una solución, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando, digamos, recordando al ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico tiende a permanecer separado, ¿no? Que en su caso sería hidrógeno y cloruro, ¿no? Entonces, significa que utilizando la fórmula para obtener la constante de disociación del ácido, yo tendría una mayor cantidad de la parte de arriba de la división. Entonces, ¿qué significa? Que voy a tener mayor cantidad de productos, ¿sí? O sea, voy a tener mayor cantidad de sustancias disociadas que unidas, ¿ok? Por lo tanto, es como si yo les dijera, ok, compraste 30 bolsas de dulces y se las vas a dar a los invitados y solo llegó uno. No, pues ya salió ganador el invitado, ¿verdad? O sea, se va a quedar con las 30 bolsas, ¿sí? Entonces, sabemos que para un ácido que se disocie completamente, pues el número de la constante va a ser muy alto, ¿sí? Porque no hay entre qué dividirlo, o sea, entre uno será, ¿no? Quizás uno o nada, ¿no? Bueno, en este caso quizás una molécula o muy pocas a comparación de los productos, ¿sí? En cambio, si estamos hablando, por ejemplo, de un ácido que es débil, va a tender más bien a estar unido, estar en forma completa, como el ácido fluorhídrico. Entonces, más bien va a estar alto el valor del producto completo, del ácido completo. Entonces, es como si dijera ahora, ok, tengo 30 bolsas de dulces, pero se las voy a dar a 100 invitados. Ahora sí ya tengo un problema porque no me van a ajustar, ¿verdad? Entonces, eso significa que un ácido que sea débil, que tiende a estar junto, va a tener un número bajo de constante de disociación. En ese caso, pues les tocaría de menos de una bolsa de dulces por persona, ¿no? Entonces, como regla, siempre que tengamos un ácido fuerte, vamos a ver que tiene una constante alta y un ácido débil tendrá una constante baja. Ahora, para dar un ejemplo de cómo sería un número de constante de disociación, aquí les pongo al ácido láctico, que es un ácido que se suele generar en los músculos cuando hacemos ejercicio y sobre todo cuando estamos esforzando al músculo porque usa sus mecanismos anaeróbicos para generar energía, ¿no? Ya luego platicaremos en otros videos sobre eso, ¿no? Entonces, este es el número de constante de disociación del ácido láctico, 1.38 por 10 a la menos 4. Otra vez, o sea, si lo dijera con 000 sería un número pequeño, ¿verdad? Por lo que se le hizo algo parecido a la escala de pH, se encontró la forma de expresar la fuerza del ácido o la base con un número más fácil, más manejable, ¿no? Entonces se hizo lo mismo, se le sacó el logaritmo negativo a la constante de disociación, así como en el pH se le sacó el logaritmo negativo a la concentración de hidrógenos. Y se obtuvo, por ejemplo, ya un valor aquí de pKa de 3.86. Ah, ok, es un número mucho más manejable, ¿no? Pero pues pasó lo mismo que con la escala de pH. La conversión con el logaritmo negativo pues hizo que la escala está al revés. Normalmente, si ustedes quieren saber el pH de un líquido corporal, van a tener que saber el pKa del ácido que va, digamos, a determinar el pH de ese líquido corporal. Entonces, más que usar la constante de disociación, se usa el pKa. Por lo que les decía, son números más fáciles de tratar, ¿no? Entonces, conforme se incrementa el número de constante, pues el ácido va a ser más fuerte.
pero yo voy a esperar que el valor de pKa sea menor entre más alto sea el número de la constante, ¿sí? O sea, la escala está volteada, ¿no? Igual, entonces, espero que un ácido fuerte tenga un alto valor de constante de disociación, se separa mucho, y un menor valor de pKa, ¿sí? Que un ácido débil a comparación tendría obviamente menos disociación, menos constante de disociación. Por lo tanto, al voltear la escala, pues el valor de pKa sería alto. ¿Ok? Entonces, como regla para recordar, entre mayor sea el pKa, el ácido es más débil. Entre menor sea el pKa, el ácido es más fuerte. ¿Sí? Entonces, esto es relevante porque les decía que en los organismos vivos no puede haber variaciones de pH muy significativas porque eso sería peligroso para el funcionamiento de la célula, por ejemplo. Entonces, hablando del humano, no se soportan variaciones de pH mayores a unas décimas de unidad. Y una vez que digamos, salimos del rango de normalidad, entonces la persona está en peligro grave, ¿no? Su vida está en peligro. Entonces, hablando de plasma, que digamos es el líquido corporal más fácil de obtener y que nos da mucha información, el rango de pH normal va de 7.35 a 7.45. Si se fijan, es 0.1. 0.1 la diferencia, digamos, digo, el rango que tengo para moverme en la normalidad de cantidad de hidrógenos, ¿no? Cuando el pH llegue a bajar de 7.35, entonces el plasma, estaremos observando que hay acidemia en el plasma, ¿no? Si el pH suele o puede llegar a subir arriba de 7.45, entonces estamos presentando alcalemia. Y cualquiera de estos dos procesos es peligroso porque, como les decía, pueden llegar por ejemplo, haber movimiento de electrolitos, puede llegar a haber alteraciones en las estructuras de proteínas, funcionamiento de enzimas, que podrían poner en peligro la vida, ¿no? Por eso es que los organismos vivos tenemos sistemas de protección. En caso de que, por ejemplo, ingresen, no sé, con los alimentos, sustancias al torrente sanguíneo que hayan liberado más hidrógenos, ¿no? En algún momento. Entonces, esos mecanismos de protección se llaman amortiguadores o sistemas buffer. Estos mantienen el pH constante mediante mecanismos de homeostasis para no llegar a sobrepasar el rango de pH sanguíneo normal, ¿sí? Estos mecanismos ya son muy complejos. En general son órganos como por ejemplo el pulmón y sustancias químicas que van a estar funcionando para mantener el valor de pH en ese margen. Pero bueno, eso será tema de otros videos. Muchísimas gracias por tu atención.